Pepsid Complete knows that food is one of the best parts of game day. That is, until heartburn strikes. Thankfully, just one chewable tablet of Pepsid Complete provides dual-action heartburn relief with an antacid that starts working instantly and an acid reducer that lasts all day. So you can stay focused on that second helping of chili without worrying about heartburn. All day based on 8-hour symptom relief studies during the day. Use product only as directed. Hey, Fidelity. How can I remember to invest every month? With the Fidelity app, you can choose a schedule and set up recurring investments in stocks and ETFs. Oh, that sounds easier than I thought. You got this. Yeah, I do. Now, where did I put my keys? You will find them where you left them. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. A lo largo de la historia, hemos escuchado innumerables historias de reyes, profetas y héroes hombres que dieron forma al curso del tiempo y llevaron adelante el linaje de las naciones. Pero, ¿y si te dijera que escondidas dentro de una de las genealogías más importantes de la historia, la genealogía de Jesucristo, están las historias de 5 mujeres extraordinarias? Mujeres cuyas vidas estuvieron marcadas por la tragedia, el coraje, el escándalo y la fe. Sus nombres a menudo son pasados por alto, pero su impacto es innegable. Cada una de estas mujeres enfrentó desafíos imposibles. Sin embargo, sus decisiones lo cambiaron todo. No eran reinas ni guerreras, pero se convirtieron en figuras centrales en la historia más grande jamás contada, la historia del Salvador. ¿Quiénes son estas mujeres? ¿Cuáles fueron sus historias notables? ¿Y cómo moldearon el linaje mismo de Jesucristo? Quédate con nosotros hasta el final mientras descubrimos estas poderosas historias de fe, redención y gracia. Descubrirás cómo su valentía y lealtad jugaron un papel esencial en el plan divino de Dios. Y si eres nuevo aquí, no olvides suscribirte, darnos un me gusta y compartir este video con tus amigos y familiares, porque estas historias merecen ser contadas. Además, nos encantaría saber tu opinión en los comentarios a continuación. Déjanos saber cuál de las historias resuena más contigo. Únete a nosotros en este viaje mientras exploramos el legado oculto de estas mujeres notables, cuyas vidas dejaron una huella eterna en la historia. Comencemos. Número 1. La viuda improbable que tomó la justicia en sus propias manos. Nuestro viaje comienza con la historia de una viuda que se negó a aceptar su destino. Se había casado en una familia con grandes promesas, una familia a través de la cual Dios había profetizado que vendrían grandes naciones. Pero la tragedia la golpeó, dejándola no solo sin esposo, sino también sin hijos, la clave para su seguridad y lugar en la sociedad. En el mundo antiguo, una viuda sin hijos tenía pocas esperanzas. Era vulnerable, sin nadie que la cuidara en su vejez, sin herederos que llevaran el nombre de su esposo y sin derecho a herencia. Esta mujer se quedó sin defensor, sin nadie que luchara por ella, y parecía que su vida estaba destinada a la oscuridad. Pero en lugar de resignarse a este sombrío futuro, decidió tomar el asunto en sus propias manos. Ideó un plan, uno que no solo sorprendería a su comunidad, sino que aseguraría su lugar en la historia, garantizando que su linaje continuaría. Su nombre era Tamar. En el libro de Génesis capítulo 38, la historia de Tamar se desarrolla en medio de una dinámica familiar complicada. Se había casado con el hijo mayor de Judá, uno de los 12 hijos de Jacob. Pero fue malvado a los ojos del Señor y murió joven, dejando a Tamar sin hijos. Según la costumbre, era responsabilidad del siguiente hermano, Onán, casarse con Tamar y darle un heredero para su hermano. Pero Onán tampoco cumplió con su deber. Aunque tomó a Tamar como esposa, se negó a darle hijos. Las acciones de Onán fueron vistas como egoístas a los ojos de Dios, y él también murió prematuramente. Ahora, Tamar se encontraba en una situación desesperada. Judá, su suegro, se suponía que debía darle a su otro hijo, el menor, Sela, cuando alcanzara la mayoría de edad. Sin embargo, Judá no cumplió con esta obligación. Temía que dar a Sela a Tamar también llevaría a su muerte, sin darse cuenta de que fue la propia desobediencia de sus hijos la que había causado su caída. Tamar esperó pacientemente, pero con el paso del tiempo, quedó claro que Judá no tenía intención de cumplir su promesa. Sin más opciones, Tamar decidió tomar el asunto en sus propias manos. Escuchó que Judá estaba viajando a Timná para esquilar sus ovejas, y entonces ideó un plan audaz. Se disfrazó de prostituta, cubrió su rostro con un velo
y se sentó al borde del camino por donde Judá pasaría. Judá, sin reconocerla, se acercó a ella y solicitó sus servicios, ofreciéndole un cabrito de su rebaño como pago. Tamar pidió algo más inmediato: su sello, cordón y bastón, símbolos de su identidad y autoridad, como garantía hasta que se le pudiera enviar el cabrito. Las acciones de Tamar pueden parecer chocantes para nosotros hoy, pero en su mundo fueron un movimiento audaz y desesperado para reclamar sus derechos. No buscaba seducir a Judá por lujuria o codicia, sino por un deseo de justicia. Al concebir un hijo de Judá, aseguraría su lugar en la familia y se aseguraría de que el linaje de su esposo no se extinguiera. Tamar quedó embarazada de este encuentro, y cuando más tarde se reveló que estaba encinta, Judá, sin saber de su participación, inicialmente la condenó a muerte por inmoralidad. Pero en un momento dramático, cuando la estaban llevando para su castigo, Tamar envió a Judá el sello, el cordón y el bastón, diciendo: «Estoy embarazada del hombre que es dueño de estos». Génesis capítulo 38, versículo 25. Cuando Judá vio los objetos, fue impactado por la verdad. Declaró: «Ella es más justa que yo, porque no la di a mi hijo Sela». Génesis capítulo 38, versículo 26. Judá reconoció su fracaso, y Tamar fue perdonada. De esta unión inesperada nacieron dos hijos gemelos, Fares y Sera, y a través de Fares la línea mesiánica continuó. La valentía de Tamar, aunque poco convencional, la posicionó en el linaje del Salvador. Sus acciones pudieron haber sorprendido a su comunidad, pero aseguraron la supervivencia del legado de su familia, demostrando que Dios puede obrar incluso en las situaciones más difíciles e inesperadas. La historia de Tamar nos recuerda que en las manos de Dios, los improbables, los olvidados e incluso aquellos que han sido agraviados pueden ser instrumentos de su plan divino. A través de la perseverancia de Tamar y su deseo de justicia, la promesa de Dios se preservó, y su nombre fue inscrito en la genealogía de Jesucristo. La historia de Tamar es un recordatorio de que Dios a menudo obra a través de las personas menos probables, de las maneras más sorprendentes, trayendo redención y esperanza de lo que parece ser quebrantamiento. Número 2. La fe de una prostituta que eligió creer. Ahora viajamos a la antigua y fuertemente fortificada ciudad de Jericó, una ciudad conocida por su fuerza y sus murallas impenetrables. Era una ciudad llena de miedo y anticipación mientras la gente escuchaba historias sobre el ejército israelita que se acercaba. Pero dentro de sus murallas vivía una mujer cuya profesión debería haberla excluido del gran plan de Dios. Una mujer cuyo estilo de vida la colocaba en los márgenes de la sociedad, lejos del honor o el respeto. Sin embargo, a pesar de su pasado, fue elegida por Dios para un propósito notable, y a través de su valiente fe, su vida y el destino de su familia cambiaron para siempre. Su nombre era Rahab. En el libro de Josué, capítulo 2, se nos presenta a Rahab, una prostituta que vivía en Jericó. Su casa estaba construida en el muro de la ciudad, lo que la colocaba tanto física como socialmente en el borde de la sociedad. Pero mientras la gente de Jericó temblaba de miedo, Rahab vio algo más en los israelitas que se acercaban, vio a Dios obrando. Cuando dos espías israelitas llegaron a explorar la tierra, Rahab hizo lo impensable, los acogió y los escondió de las autoridades. Al hacerlo, arriesgó su vida, eligiendo confiar no en las murallas fortificadas de su ciudad, sino en el Dios de Israel. La fe de Rahab fue asombrosa. Aunque era cananea y su conocimiento del Dios de Israel era limitado, declaró a los espías: «Sé que el Señor les ha dado esta tierra y que un gran temor de ustedes ha caído sobre nosotros». Josué capítulo 2, versículo 9. Continuó expresando su creencia en el poder y la soberanía del Señor, afirmando que el Dios de Israel era Dios en los cielos arriba y en la tierra abajo. Josué capítulo 2, versículo 11. Su confesión de fe en el Dios que apenas conocía la distinguió del resto de su pueblo. El coraje de Rahab no terminó con su fe, actuó en consecuencia. This episode is brought to you by Coffee Mate. After watching this season of the HBO's original series, The White Lotus, this is the tropical getaway I needed. One more pina colada, please. Hey, you're not on mute. Oh, I thought I was in paradise. Turns out, it was my Coffee Mate. Coffee Mate Pina Colada and Thai Iced Coffee Flavored Creamers. Inspired by the newest season of HBO's original series, The White Lotus. For the love of coffee. Try now.
This episode is brought to you by the Toyota Grand Highlander. From daily routines to life-changing adventures, the Toyota Grand Highlander is spacious, powerful, and ready to take on life's grand challenges. Advanced safety features and innovative technology give you confidence for whatever life throws at you. And it's available in a hybrid Nightshade Special Edition, which includes sophisticated gloss black exterior accents and 20-inch black alloy wheels. Learn more at toyota.com/Grand Highlander. Toyota, let's go places. This episode is brought to you by Prime Video. In the small town of Holland, Michigan, nothing is ever what it seems. Behind the tulip festivals and pretty houses lay dark secrets that threaten to tear a marriage apart. Nicole Kidman stars in this darkly twisted thriller about a wife and mother whose quest to uncover her husband's secrets may get her more than she bargained for. Holland, watch it now on Prime Video. Escondió a los espías bajo tallos de lino en su techo, cuando los hombres del rey de Jericó vinieron a buscarlos. Su rápida acción salvó sus vidas, y a cambio, los espías le hicieron una promesa: cuando la ciudad cayera, ella y su familia serían perdonados. Pero le dieron una instrucción específica: debía atar un cordón escarlata en su ventana como señal, marcando su casa para la salvación. La fe de Rahab no se trataba solo de salvar su propia vida. Con valentía, les pidió a los espías: denme una señal segura de que salvarán las vidas de mi padre y mi madre, de mis hermanos y hermanas, y de todos los que les pertenecen. Josué, capítulo 2, versículos 12 y 13. Los espías respondieron: nuestras vidas por las tuyas. Josué, capítulo 2, versículo 14, sellando un pacto que no solo se extendió a Rahab, sino a toda su familia. El cordón escarlata que Rahab ató en su ventana fue mucho más que un simple símbolo de protección física. Se convirtió en un símbolo de su fe en el Dios de Israel, una fe que trascendió su pasado y sus circunstancias. Así como los israelitas habían marcado sus casas con la sangre de un cordero durante la Pascua en Egipto, Rahab marcó su hogar con un cordón escarlata, confiando en que el juicio de Dios pasaría sobre su familia. Cuando finalmente cayeron los muros de Jericó y la ciudad fue destruida, Rahab y su familia fueron salvados, tal como los espías habían prometido. En Josué capítulo 6, versículo 25, está escrito: pero Josué perdonó la vida a Rahab la prostituta, a su familia y a todos los que le pertenecían, porque escondió a los hombres que Josué había enviado como espías a Jericó, y hasta hoy vive entre los israelitas. Rahab no solo fue salvada de la destrucción, sino que fue completamente integrada en el pueblo de Dios, viviendo entre los israelitas como una de ellos. Pero la historia de Rahab no terminó ahí. Después de la caída de Jericó, se casó con Salmón, un príncipe de la tribu de Judá, y juntos tuvieron un hijo llamado Buz, sí, el mismo Buz que luego se casó con Ruth, otra mujer notable en la genealogía de Jesús. A través de la fe de Rahab, su linaje se entrelazó para siempre con el plan de Dios para la salvación. Con el tiempo, sus descendientes incluirían al rey David y eventualmente a Jesucristo mismo. La transformación de Rahab es un poderoso recordatorio de que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. A pesar de su pasado, a pesar de su origen, fue su fe la que definió su futuro. El escritor de Hebreos la incluye entre los héroes de la fe, diciendo: por la fe, Rahab la prostituta, porque acogió a los espías, no pereció junto con los desobedientes. Hebreos capítulo 11, versículo 31. Y en Santiago capítulo 2, versículo 25, Rahab es alabada por sus obras justas, afirmando que fue considerada justa por lo que hizo cuando hospedó a los espías. La historia de Rahab nos enseña que la fe en Dios tiene el poder de reescribir nuestra historia. Nos recuerda que nuestro pasado no nos define y que Dios puede usar a cualquiera, sin importar su origen o circunstancias, cuando eligen creer en Él. Desde una vida en los márgenes de la sociedad, Rahab se convirtió en parte del linaje real de Jesucristo. Su fe no solo salvó su vida, sino que cambió el curso de la historia. Número 3. La lealtad de una mujer extranjera que lo cambió todo. Nuestra siguiente historia nos lleva a la antigua región de Moab, un lugar a menudo en conflicto con Israel. Aquí, conocemos a una humilde viuda moabita cuya vida estuvo marcada por la tragedia. Lo había perdido todo: su esposo, su hogar y su seguridad. Según todas las cuentas, estaba destinada a desvanecerse en la oscuridad, una extranjera sin nadie que la cuidara. Pero ante la desesperación, tomó una decisión
una elección que no solo cambiaría su vida, sino que alteraría el curso de la historia. Su lealtad, amor y fidelidad fueron tan notables que llamaron la atención de un terrateniente rico y, lo que es más importante, del mismo Dios. A su nombre era Ruth. En el libro de Ruth, encontramos a esta mujer moabita en una encrucijada de su vida. Después de la muerte de su esposo, Ruth se quedó con una elección. Podría regresar con su propio pueblo en Moab, donde podría haber encontrado algo de seguridad, o podría quedarse con su suegra, Noemí, y enfrentar un futuro incierto en una tierra extranjera. Noemí, habiendo perdido también a su esposo y a sus 2 hijos, se estaba preparando para regresar a Israel. Instó a Ruth a quedarse en Moab, donde podría casarse de nuevo y reconstruir su vida. Pero Ruth tomó una decisión que resonaría a lo largo de las generaciones. Se negó a dejar a Noemí, eligiendo en su lugar aferrarse a ella. En una profunda declaración de lealtad, dijo: no insistas en que te deje o en que me separe, porque a donde tú vayas, iré yo, y donde tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo, y allí seré sepultada. Que el Señor me castigue con toda severidad si me separo de ti, salvo por la muerte. Ruth capítulo 1, versículos 16 al 17. Con estas palabras, Ruth no solo expresó su devoción a Noemí, sino que también hizo un compromiso audaz de seguir al Dios de Israel. Al hacerlo, dejó atrás a su pueblo, su cultura y sus antiguos dioses. La elección de Ruth fue un acto de fe tanto como un acto de amor. Ella abrazó una nueva identidad como seguidora de Yahvé, el Dios de Israel, y confió en que Él proveería para ella en esta tierra extranjera. Cuando Ruth y Noemí llegaron a Belén, estaban en la miseria. Como viudas, no tenían medios para mantenerse. Ruth, ansiosa por proveer para Noemí, salió a los campos a espigar, es decir, recoger los granos que quedaban detrás de los cosechadores. Era una tarea humilde, pero Ruth la hizo con fidelidad. Y fue en estos campos donde su vida dio un giro dramático. Mientras Ruth trabajaba incansablemente, llamó la atención de Boaz, un terrateniente rico, quien notó su diligencia y bondad. Boaz preguntó por ella y se enteró de su lealtad hacia Noemí. Boaz se acercó a Ruth y le habló palabras de bendición. Le dijo que el Señor te recompense por lo que has hecho, que recibas una gran recompensa del Señor, el Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ruth, capítulo 2, versículo 12. Estas palabras revelan que Boaz reconoció la fe de Ruth en el Dios de Israel. Vio que su lealtad hacia Noemí y su fidelidad en las tareas más pequeñas eran actos de confianza en la provisión de Dios. Boaz no solo era un hombre rico, sino también un hombre de gran integridad. Era un pariente redentor, un pariente cercano que tenía la responsabilidad de cuidar a los miembros de la familia en necesidad. Según la ley de Israel, Boaz tenía el derecho de redimir a Ruth, lo que significaba que podía tomarla como esposa y restaurar la fortuna de ella y Noemí. Y aunque hubo obstáculos en el camino, Boaz asumió gustosamente este papel, casándose con Ruth y asegurando su futuro. Al hacerlo, Boaz se convirtió en la imagen del amor redentor de Dios, extendiendo protección y provisión a Ruth, tal como Dios había protegido y provisto para Israel. La historia de Ruth no terminó con su matrimonio con Boaz. Su unión fue bendecida con un hijo llamado Obed, quien llegaría a ser el abuelo del rey David, y a través de David se estableció la línea real de Israel, que finalmente llevó al nacimiento de Jesucristo, el Mesías. Ruth, la humilde extranjera de Moab, se convirtió en parte del linaje del Salvador del mundo. El viaje de Ruth, desde la viudez hasta la maternidad, desde ser extranjera hasta formar parte de una familia, es un recordatorio poderoso de cómo Dios honra la fidelidad. La lealtad de Ruth hacia Noemí y su confianza en Dios la llevaron al corazón de la historia de Israel. Su historia nos recuerda que incluso los actos más pequeños de fe, trabajar en los campos, cuidar a la familia, pueden tener consecuencias profundas cuando ponemos nuestra confianza en Dios. En Ruth, capítulo 4, versículos 14 al 17. It's time for basketball, and Uber Eats is dropping deals on game day favorites to keep you locked in on the action. Like when you're craving a buzzer beater, but also buffalo wings. Or when an upset makes you want to ugly cry into a pizza.
And right now, Uber Eats has game day deals from McDonald's, Popeyes, Pizza Hut, Wendy's, and hundreds more local favorites. So you can keep your eyes on the ball and your hands on a hamburger. Order now, only on Uber Eats. Product availability varies by region. See app for details. Last week was our first playoff game, and my plaque psoriasis was so itchy under all my gear. Sometimes just thinking about scratching could take me out of the moment. And then my doctor told me I could get clearer skin with a pill called Otezla. Otezla apremilast is a prescription medicine used to treat adult patients with plaque psoriasis for whom phototherapy or systemic therapy is appropriate. Otezla can help you get clearer skin after just 4 months. Okay, ready for the next game. Talking to my doctor about a pill was a total game changer. Don't use Otezla if you're allergic to it. Get medical help right away if you have trouble breathing or swallowing, swelling of the face, lips, tongue, throat, or arms. Severe diarrhea, nausea or vomiting, depression, suicidal thoughts, or weight loss can happen. Tell your doctor if any of these occur and if you have a history of depression or suicidal thoughts. Live in the moment. Ask your doctor about Otezla. Call 1-844-4-OTEZLA or visit Otezla.com for prescribing info about cost, and more. Hey, Austin. Say hello to Small Business Help from Apple. That's right. We're here to make starting and running your business simpler. From helping you choose the right devices to setting them up hassle-free, we can help you build your business in no time. Speak to a business expert and get the help you need at no cost whatsoever. At Apple, we're open for your small business. Go to apple.com/smallbusiness or visit an Apple store to learn more. Las mujeres del pueblo celebraron a Ruth, diciendo: Alabado sea el Señor, que hoy no te ha dejado sin un redentor. Él renovará tu vida y te sustentará en tu vejez, porque tu nuera, que te ama y que es mejor para ti que 7 hijos, le ha dado a luz. Estas palabras capturan el profundo amor y devoción que Ruth tenía por Noemí, y cómo su lealtad trajo bendición no solo para ella misma, sino también para su familia y las futuras generaciones. La historia de Ruth es una de transformación, de lealtad, amor y fe recompensada más allá de lo imaginable. Ella llegó a Belén como una viuda indigente y extranjera, pero a través de su fidelidad, se convirtió en una parte amada de la comunidad israelita y un eslabón esencial en la línea del Mesías. Su legado no solo está en el hijo que dio a luz, sino en la fe inquebrantable que vivió cada día. La vida de Ruth nos recuerda que Dios ve nuestra fidelidad incluso en las tareas más pequeñas, y que puede usar nuestra lealtad y devoción para llevar a cabo sus planes más grandes. A través de la historia de Ruth, vemos cómo Dios obra en la vida de aquellos que confían en Él, sin importar su origen o estatus. Su vida de amor y fe nos recuerda que ningún acto de lealtad o fidelidad pasa desapercibido para Dios. Así como los pequeños pasos de fe de Ruth la llevaron a formar parte del linaje real de Jesús, nuestros propios actos de fe pueden llevarnos a la plenitud del plan de Dios para nuestras vidas. Número 4. Una mujer atrapada en la red del poder y el pecado. La siguiente mujer en nuestra historia quedó atrapada en uno de los escándalos más infames de la Biblia. Una historia llena de poder, tentación y pérdida trágica. Fue una mujer cuya vida, sin tener culpa alguna, fue arrastrada a la órbita de un rey. Lo que siguió fue una serie de eventos marcados por la traición y el pecado, pero a pesar de todo, ella encontró redención. A pesar de su sufrimiento, se convirtió en la madre de uno de los reyes más grandes de Israel, una figura clave en el linaje de Jesucristo. Su nombre era Betsabé. En 2 Samuel, capítulo 11, encontramos a Betsabé, la hermosa esposa de Urías el hitita, un soldado leal en el ejército del rey David. Mientras su esposo estaba en la guerra, Betsabé fue vista bañándose por el rey David desde la azotea de su palacio. Dominado por el deseo, David envió por ella y se produjo una aventura. Betsabé, víctima del poder y la autoridad del rey, se encontró atrapada en una red de pecado de la cual no podía escapar. Lo que sucedió a continuación fue una serie de eventos trágicos y pecaminosos. Betsabé quedó embarazada como resultado de la aventura, y David, en un intento de ocultar su maldad, llamó a Urías de vuelta de la batalla, esperando que pasara tiempo con su esposa y creyera que el hijo era suyo. Pero Urías, siendo un hombre de honor, se negó a regresar a casa mientras sus compañeros de armas permanecían en el campo de batalla. Cuando el plan de David fracasó, tomó medidas aún más drásticas. Envió a Urías de vuelta al frente de batalla, dando órdenes secretas de que Urías fuera colocado en la posición más peligrosa
y luego abandonado para que muriera. Urías, fiel y valiente, fue dejado para morir en combate, lo que permitió que David tomara a Betsabé como su esposa. La vida de Betsabé, ya destrozada por la muerte de su esposo, fue aún más marcada por el dolor cuando el hijo que tuvo con David cayó enfermo y murió. Las consecuencias del pecado de David fueron severas, y Betsabé también tuvo que soportar el peso de esa tragedia. En una época en la que las mujeres tenían poco poder para controlar su propio destino, Betsabé fue arrastrada por los pecados de los poderosos, soportando dolor y pérdida. Sin embargo, incluso en medio de estas oscuras circunstancias, la gracia de Dios comenzó a brillar. Después de la muerte de su primer hijo, David consoló a Betsabé, y ella dio a luz a un segundo hijo, Salomón. Este niño se convertiría en uno de los reyes más grandes de Israel, conocido por su sabiduría y su liderazgo. En 2 Samuel, capítulo 12, versículo 24, dice: Luego David consoló a su esposa Betsabé y se acostó con ella. Ella dio a luz un hijo, y lo llamaron Salomón. El Señor lo amaba, a pesar del dolor y el pecado que marcaron el comienzo de la historia de Betsabé. El amor de Dios por ella y su hijo fue evidente. Salomón fue elegido por Dios para gobernar después de David, y a través de Salomón la línea real continuó. Betsabé se convirtió en la madre reina del mayor rey de Israel y desempeñó un papel crucial en asegurar el lugar de Salomón en el trono. Su vida, que había estado marcada por el escándalo, fue finalmente utilizada por Dios para cumplir su plan para la nación de Israel y la venida del Mesías. La influencia de Betsabé no terminó con el nacimiento de Salomón. Como madre del rey, ocupaba un lugar de honor y autoridad. La vemos en las Escrituras como defensora de su hijo, incluso acercándose a David para asegurarse de que Salomón heredaría el trono, tal como Dios lo había planeado. En 1 Reyes capítulo 1, cuando hubo una amenaza a la sucesión de Salomón, Betsabé intervino, recordándole a David su promesa de que Salomón sería rey. Su sabiduría y perseverancia ayudaron a asegurar el futuro de Israel. En 1 Reyes capítulo 1, versículos 28 al 30, leemos que David respondió a la petición de Betsabé, diciendo: Tan cierto como que el Señor vive, quien me ha librado de toda dificultad, hoy mismo cumpliré lo que te juré por el Señor, el Dios de Israel. Salomón, tu hijo, será rey después de mí, y él se sentará en mi trono en mi lugar. A través de la intercesión de Betsabé, se cumplió el plan de Dios para Israel y Salomón se convirtió en rey, llevando a Israel a una era de paz y prosperidad sin precedentes. La historia de Betsabé no comenzó con pureza ni honor, pero a través de la gracia de Dios terminó en redención. A pesar del escándalo y el pecado que rodearon su vida, Dios la usó en su plan divino para traer al Mesías. A través de Salomón, la línea real se preservó y eventualmente de esa misma línea nació Jesucristo, el Salvador del mundo. La vida de Betsabé nos enseña que incluso en nuestros momentos más oscuros, Dios puede traer redención y nuevos comienzos. El viaje de Betsabé, desde el escándalo hasta la realeza, desde la viudez hasta ser la madre del rey más grande de Israel, nos recuerda que ningún pecado es demasiado grande para la gracia de Dios. Y su vida, que podría haber sido definida por la tragedia y la pérdida, fue utilizada en su lugar para llevar adelante la promesa de la salvación de Dios a través de Jesucristo. La historia de Betsabé nos muestra que el plan de Dios no se ve obstaculizado por nuestros fracasos ni por los pecados de los demás. Incluso cuando estamos atrapados en redes de poder y pecado, Dios puede cumplir sus propósitos, restaurando lo que fue quebrado y usándolo para su gloria. Número 5. La joven fiel elegida para un propósito divino. Nuestra historia final nos lleva a una pequeña y humilde aldea en la región de Galilea. Es un lugar en gran parte pasado por alto por las grandes potencias del mundo. En este tranquilo pueblo, estaba a punto de ocurrir un evento extraordinario, uno que cambiaría el curso de la historia para siempre. Fue aquí donde una joven, que vivía una vida ordinaria, sería elegida para el propósito más extraordinario jamás otorgado. Ella se convertiría en la madre del Salvador del mundo. Su nombre era María. En Lucas capítulo 1 se nos presenta a María, una joven que estaba comprometida con un hombre llamado José, un descendiente del rey David. María probablemente llevaba una vida muy similar a la de otras jóvenes de su tiempo, preparándose para el matrimonio y una familia. Pero todo eso cambió en un instante cuando el ángel Gabriel se le apareció. El ángel la saludó con un mensaje sorprendente, diciendo: saludos, tú que eres muy favorecida.
El Señor está contigo, Lucas capítulo 1, versículo 28. Confundida y perturbada por este saludo, María escuchó mientras Gabriel revelaba el inimaginable plan que Dios tenía para su vida. El mensaje de Gabriel a María fue tanto asombroso como abrumador. Le dijo: concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre los descendientes de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin. Lucas capítulo 1, versículos 31 al 33. María, una virgen, apenas podía comprender cómo podría suceder tal cosa. Preguntó: ¿cómo será esto, ya que soy virgen? El ángel le explicó que este niño no sería un niño común. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. I can say to my new Samsung Galaxy S25 Ultra, hey, find a keto-friendly restaurant nearby and text it to Beth and Steve. And it does without me lifting a finger, so I can get in more squats anywhere I can. 1, 2, 3. Will that be cash or credit? Credit. 4. Galaxy S25 Ultra, the AI companion that does the heavy lifting so you can do you. Get yours at Samsung.com. Compatible with select apps. Requires Google Gemini account. Results may vary based on input. Check responses for accuracy. Hear that? It's SpringFest savings calling your name. Only at Lowe's. Right now, get a free Select Ego 56-volt battery when you buy a Select Ego trimmer, blower, or mower. Plus, get your choice of any 2 bags of Miracle-Gro organic soil mix for only $16. Shop these can't-miss deals in-store or online today. Lowe's. We help. You save. Valid through 4/2. Selection varies by location. While supplies last. Excludes Hawaii. Gabriel respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas, capítulo 1, versículo 35. Las palabras de Gabriel no solo eran la promesa de un nacimiento milagroso, sino el anuncio del tan esperado Mesías. Este niño, nacido de una virgen, cumpliría siglos de profecías y traería salvación al mundo. A pesar de la magnitud de esta revelación, María respondió con una increíble fe y humildad. Podría haberse sentido abrumada por el miedo o la duda. Después de todo, era una mujer joven y soltera, y su embarazo traería sospechas, chismes y posiblemente hasta deshonra en su comunidad. Pero en lugar de resistirse o cuestionar el plan de Dios, María simplemente respondió: soy la sierva del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho. Lucas, capítulo 1, versículo 38. En ese momento, María entregó su vida a la voluntad de Dios, confiando en su plan incluso cuando no podía entenderlo completamente. Poco después de la visita del ángel, María viajó a la región montañosa para visitar a su pariente Isabel, quien también estaba experimentando un embarazo milagroso. Isabel, llena del Espíritu Santo, reconoció la importancia del niño de María. Cuando vio a María, exclamó: bendita tú entre las mujeres, y bendito el hijo que darás a luz. Pero, ¿cómo es que se me concede esto, que la madre de mi Señor venga a visitarme? Lucas, capítulo 1, versículos 42 al 43. La fe y la obediencia de María ya estaban siendo reconocidas como parte del plan de Dios que se estaba revelando. En respuesta al saludo de Isabel, María entonó un canto de alabanza, conocido como el Magnificat, una poderosa expresión de su fe y gratitud hacia Dios. Dijo: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha fijado en la humilde condición de su sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. Lucas capítulo 1, versículos 46 al 49. El cántico de María refleja su profundo entendimiento de la fidelidad de Dios y su papel en su plan redentor. A medida que se acercaba el momento del nacimiento de Jesús, María y José viajaron a Belén para un censo romano. Fue allí, en un humilde establo, donde María dio a luz al Salvador del mundo. En ese momento, el tan esperado Mesías entró al mundo, no en un palacio ni con gran pompa,
sino en la quietud y simplicidad de un pesebre. El Rey de Reyes nació en las circunstancias más humildes, un reflejo de la humildad y la fidelidad que marcaron la vida de María. En María sostenía en sus brazos al niño que traería la salvación a toda la humanidad. Aunque enfrentó los desafíos de ser una madre joven, con el peso adicional de criar al Hijo de Dios, la fe de María nunca vaciló. Ella meditaba en todo lo que había sucedido, atesorando en su corazón las palabras del ángel y las profecías que se habían pronunciado sobre Jesús. A través de su inquebrantable confianza en el plan de Dios, se convirtió en una figura central en la historia de la salvación, no solo como la madre de Jesús, sino como un modelo de fe y obediencia para las generaciones futuras. El viaje de María no estuvo exento de desafíos. Enfrentó incertidumbre, peligro y el peso de criar a un hijo que estaba destinado a salvar al mundo. Desde el momento de su nacimiento, su vida estuvo llena de momentos de profunda alegría, pero también de gran dolor, al ser testigo tanto de los milagros de su ministerio como del sufrimiento que soportó por la humanidad. Sin embargo, a través de todo ello, María permaneció firme en su fe. Estuvo presente en la cruz, observando cómo su Hijo Jesús sufría y moría por los pecados del mundo. Su corazón fue traspasado por el dolor, tal como el profeta Simeón había profetizado cuando ella llevó al niño Jesús al templo. Lucas capítulo 2, versículo 35. Incluso en sus últimos momentos, Jesús cuidó de su madre, encomendándola a su amado discípulo Juan, diciendo: «Ve, querida mujer, aquí tienes a tu hijo», y a Juan: «Aquí tienes a tu madre». Juan capítulo 19, versículos 26 al 27. Este acto de amor muestra no solo el cuidado de Jesús por su madre, sino también el papel perdurable de María en la historia de la redención. La fe y la obediencia de María no terminaron con la muerte de Jesús. Después de su resurrección y ascensión, encontramos a María entre los discípulos en el aposento alto, orando fielmente y esperando el Espíritu Santo prometido. Hechos capítulo 1, versículo 14. Ella formó parte de la iglesia primitiva, siendo testigo de la expansión del Evangelio y del cumplimiento de todo lo que Dios había prometido a través de su Hijo Jesús. La historia de María es una de fe sin igual. Fue elegida para un propósito divino, ser la madre del Salvador, pero su viaje estuvo marcado por la humildad, la confianza y una devoción inquebrantable a la voluntad de Dios. A pesar de los muchos desafíos y las incógnitas que enfrentó, la fidelidad de María la convirtió en una figura central en la historia de la salvación. A través de ella, vemos que las promesas de Dios se cumplen de maneras que trascienden la comprensión humana. Ella nos recuerda que cuando decimos sí a Dios, incluso cuando el camino es incierto, nos abrimos a formar parte de su extraordinario plan. En conclusión, cada una de estas 5 mujeres, Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé y María, fueron parte de un linaje que desafió las expectativas culturales. Venían de diferentes orígenes, enfrentaron distintos desafíos, pero todas estaban unidas por su fe y confianza en el plan de Dios. Sus historias nos recuerdan que sin importar quiénes seamos o de dónde vengamos, Dios puede usarnos en su gran diseño para la redención. Estas mujeres extraordinarias nos recuerdan que la gracia de Dios no está limitada por fallos o limitaciones humanas. Sus historias hablan de justicia, fe, lealtad y redención. Y así como sus vidas fueron tejidas en el linaje de Jesús, nosotros también podemos ser parte de su historia al depositar nuestra fe en Él. Oh, gracias por ver. Si encontraste estas historias inspiradoras, no olvides darle me gusta, comentar y suscribirte. Y recuerda, sin importar de dónde vengas, Dios tiene un plan para ti. Hasta la próxima. Que continúes caminando en fe y gracia.